Omar Alfonso del periódico La Perla. Omar Alfonso es el editor de La Perla, el periódico de La Perla, y tiene 25 años trabajando con La Perla, ¿verdad? Wow, increíble. Es el ganador del premio Eddie López para su reportaje sobre la Vía Verde, alias el gasoducto. Y pues hizo muy buen trabajo en cuanto a eso, y eso es el premio pues más prestigioso en Puerto Rico para un periodista. Se convirtió en el primer becado del Instituto de Información Periodística que dirige el Centro de Periodismo Investigativo de Puerto Rico, y está usando eso para hacer una investigación sobre el mal manejo de las cenizas de carbón que la multinacional AES ha descartado en la República Dominicana y Puerto Rico. Voy a explicarles por qué estos dos caballeros están aquí. Estos dos grandes puertorriqueños son los que en el año 2004 se acercaron a la oficina de nosotros en La Perla del Sur. Nos habíamos conocido por las andadas del gasoducto del norte y se acercaron porque tuvieron fe en el trabajo que habíamos hecho con relación a la investigación de la administración de Luis Fortuño y su gasoducto sin gas. Tenían intención de que nos interesara el tema y definitivamente, pues, eso fue en el 14, ya 4 años después se demuestra que nos sigue interesando. Y yo quisiera que ellos todos hablaran a grandes rasgos de qué es lo que les pareció también esta proyección y si se identifican o no. Bueno, yo que soy de Peñuela y tengo la ecoeléctrica, que es el equivalente a la AES que tienen en Guayama, ¿no? Pues vemos cómo esta gente llega a los sitios, ¿no? Y como pasa en Puerto Rico, pasó en mi pueblo de Peñuela, llegan, se establecen y después ellos dictan las políticas, apagan el switch al que no le pagan sin ningún tipo de contemplaciones porque no tienen escrúpulos, que es lo que vimos cuando apagaron el switch del aeropuerto cuando el avión iba a aterrizar. ¿Ves? Yo creo que eso lo representa todo, ¿no? Y es lo que vamos a ver aquí, lo que estamos viendo aquí con la AES, ¿no? En medio de la crisis del huracán, por ejemplo, ellos sencillamente se desconectaron y no entraron en la red para no sacrificar su sistema. Y eso es una falta de escrúpulos, ¿no? Tanto ¿verdad? En el momento que estábamos viviendo, igual hizo la ecoeléctrica en Peñuelas, ¿no? Y con las cenizas ni se diga. A ellos les importa un comino lo que pueda pasar con la gente. Sí les importa que el gobierno le pague $1 millón diarios. ¿A expensas de qué? De la salud de todos los puertorriqueños de Guayama y de todo el área sur. Por poco te voy a poner un pito cuando dijo comino. No, pero dije comino. Víctor. Bueno, sí, yo creo que sí. Para mí hay muchas cosas interesantes, ¿no? Primero, es como un libreto que AES escribe a nivel central y lo distribuye por todas sus empresas en el mundo, porque muchas de las cosas que ellos decían, que ellos amaban, se enamoraron de Georgia, todas esas cosas y muchas del vocablo que ellos utilizan, el mismo que utilizan aquí. Claro, el amor se le acabó muy rápido, porque un par de meses después se fueron. Eso lo vimos ahí al final. Y le vendieron a los Sí, ¿no? Tú sabes, así que es como un libreto que ellos tienen. De hecho, cuando presentan a esta persona que es muy carismático, reuniéndose con los empleados y con los líderes de la compañía, pues es motivándolos a que básicamente se establezcan en los países con la misma visión. Pero sin lugar a dudas, cuando ellos decían que su motivación no era el dinero, todos nosotros estamos aquí, estoy seguro que pensamos, yeah, right, sí, claro. Ese es su negocio. Y eso lo vimos cuando el negocio ya no fue rentable, se fueron, aún cuando se enamoraron del país, entre comillas. Así que eso es uno de los detalles, ¿verdad?, de lo que vimos ahí, de cómo ellos en Puerto Rico también, y el cambio que estamos viendo ahora también a nivel de AES en Puerto Rico, ¿verdad?, que ahora ellos son los más afines a las placas solares y a las microredes, bueno, las mini redes, estoy hablando de otra cosa. Pero es utilizando el mismo libreto, ahora lo vuelven y lo reutilizan cuando su visión y su deseo es entrar en los millones de dólares que en Puerto Rico se prevé que va a haber para esto de la energía renovable. Así que me parece que eso es un signo interesante dentro de
de la película. Y otro detalle, ¿verdad? Cómo ellos seguían luchando por elevar los ingresos mientras el país se está cayendo a pedazos. Algo parecido aquí, no sé, ¿verdad? El país se cae a pedazos, pero su intención era seguir llegando ingresos a la empresa. Víctor, yo estoy en lo correcto, pero allí hay algo diferente que pasa aquí. La diferencia que había allá es que aquí el gobierno le protege sus inversiones y las ganancias, allí no tenían protegido las ganancias, tú sabes, por eso porque se tuvieron que ir, no les jodan. Bien, ya mismo te pido que te sientes por acá porque también tú tienes mucho que contar. De las observaciones que yo tengo que hacer como periodista de la película, la primera observación antes de eso es que estos dos caballeros llevan aquí, Víctor lleva 20 años batallando contra las mentiras y las falsas representaciones de AES, y Nolo, pues más de una década aproximadamente en este solo tema, pero en el tema de gasoductos ya muchísimo más. De las observaciones que puedo hacer de la película, hay un dato que se presenta al principio de la película que señala que AES es la corporación eléctrica más grande del mundo. Yo no he encontrado una sola referencia que certifique eso. Incluso utilizan bajo empresa privada, queriendo decir que no es una empresa pública, que no está en el mercado de valores. Que incluso cuando no estaba en el mercado de valores, AES nunca se aproximó al lugar 80 de las empresas más grandes del mundo en generación eléctrica. Eso es una salvedad que como periodista tengo que hacer para que todos estemos claros. En Estados Unidos, sí, en Estados Unidos ha estado en distintos momentos entre los primeros 20 lugares, incluso ha estado en el tercer lugar de las empresas de mayor poderío y capacidad en los Estados Unidos. Hay un momento histórico en que se hace esa película, que el año 2003 es post-Enron. ¿Recuerdan el escándalo de la compañía Enron, de la poderosísima compañía Enron? Pues AES era su rival moral. Es posible que por el hecho es la única justificación que puedo dar a Devlin, el director de la película, que por el hecho de que Enron hubiera colapsado en esos tiempos, pues AES se reposicionara, pero estadísticamente ese dato nunca ocurrió. Al final hacen referencia a ese Tbilisi, la compañía que ellos adquieren, la adquirieron en 33, 34 millones. La vendieron 5 años más tarde en 36. Pero invirtieron cerca de 300 millones de dólares en la operación del país. Y uno dice, de pronto a ese salió bueno. Bueno, no tanto. Lo que ocurre es que a quien le dedican la película al final es a ese Chief Financial Officer de AES Tbilisi. Fue asesinado, y fue asesinado por la presión social. O sea, ya era visto como un enemigo de la gente. Y lo que se rumora, yo no vivo en Georgia, he estudiado un poquito el tema desde que Wolf nos hizo llegar el material de la película, del documental, pero las observaciones que se hacen es que fue un movimiento de venganza de las mismas fuerzas, tanto del gobierno, porque ya iba en contra del gobierno, como de la gente que estaba sufriendo en carne propia todas las consecuencias económicas. Y ahí es donde yo quiero parar un momentito en Puerto Rico. Sacando momentáneamente el nombre AES de la ecuación, que es muy difícil para nosotros tres, el hecho de que en este momento ya se abrió la puerta a la privatización del servicio eléctrico de Puerto Rico, a mí me lleva a pensar que esto nos puede pasar. Otra vez, saquemos momentáneamente el nombre de AES, pero esto nos puede pasar. En el año 2011 al 2012, hubo un incremento en el precio del petróleo que provocó que muchos de nosotros, de un mes a otro, pagáramos más del 100% de aumento. Y yo documenté en el pueblo de mi Santa Madre, que está aquí, le pido un aplauso bien grande a ella, porque me parió. Y a 8 más. Parió, como diría Tinti. En el caso de Yauco, nos tocó documentar escenas muy similares a las de esa película.
La señora que al principio de la película dice, yo soy una mujer honorable, o sea, yo no soy una ladrona, pero no tengo el dinero. O sea, estaban hablando de que le cobraban aproximadamente $24 por la factura del mes y ganaban $75 al mes. Lo que trabajaban. Ella era una pensionada, ella era una retirada. Recibía 12. Así que saquemos un momento eso hacia dónde vamos como país. Nos negamos a pensar en muchas cosas porque estamos intoxicados. Pero no debemos asumir esa postura como país con cosas puntuales y medulares. Puntuales para cada uno de nosotros, la salud de nuestros integrantes de la familia, que toda nuestra familia esté en buen estado de salud, que nadie tenga una condición letal. Y como país, las cosas que nos pueden acabar, y esta es una de ellas, estamos permitiendo que esto pueda ser una ecuación de nuestro mañana. Y a eso hay que darle cabeza. Porque no sabemos si en el año 2019 el petróleo se trepa a 150 y de pronto, en el panorama hipotético, el año que viene no va a ser la privatización. No se concreta en efecto la privatización, a menos que la Junta de Control Fiscal haga sus haberes. Pero imaginemos ese escenario ya privatizado del servicio eléctrico. A mí me cuesta 100, yo se lo tengo que vender a 200 a cada ciudadano. ¿Qué hacemos? ¿Qué vamos a hacer? Bueno, yo sé que aquí tengo 2 filas repletas de Tayagua, yo sé lo que van a hacer en Tallaboa. Yo sé lo que vamos a hacer en Tallaboa. Aquí tienes Arecibo también. Pero, bien, y Guayama. Pero es una realidad. Es una realidad. Estamos permitiendo muchas cosas y no estamos interviniendo en esos cambios. Y una exhortación que debe hacernos esta película es reflexionar sobre eso. ¿Haremos o no haremos algo? Y sobre el tema de AES, otra vez. AES estuvo el tiempo que el Martín González. No, ok, lo confundí, perdón. Me iba a halagar la noticia también. AES estuvo el tiempo que la gente y el dinero le permitió en Georgia. En este momento están haciendo lo mismo. AES hizo un compromiso desde la entrada de su nuevo presidente, que está en Puerto Rico en este momento, el señor Andrés Glovsky, venezolano. Su presidente está en este momento en Puerto Rico porque está, bueno, no voy a usar la palabra coloquial que tiene que ver con algo de embarrado, pero su presidente está asustado con lo que está pasando con la Autoridad de Energía Eléctrica y la Junta de Control Fiscal. En efecto, la Junta de Control Fiscal y el capítulo 3 de quiebra de la Autoridad de Energía Eléctrica le permite al gobierno anular el contrato que tiene AES en Puerto Rico hasta el año 2027. Para ser exacto, el 22 de noviembre del 2027 caduca el contrato. Y el presidente ha venido para intentar apagar fuego y ha venido con esta maravillosa propuesta de que ahora el carbón se puede mezclar con baterías para producir energía más barata para Puerto Rico y que cuando ocurra un apagón en Fajardo, la gente de Mayagüez no se afecte. Por ahí viene la cosa y no ha sido declarado un proyecto estratégico, pero no duden que eso pueda pasar. En el momento que una Junta de Control Fiscal, y me niego a llamar la Junta de Supervisión Fiscal, en el momento que una Junta de Control Fiscal determine que el proyecto de AES pueda servir de proyecto se convierta en un proyecto estratégico para la Junta, en un mes está aprobado. Y no importa la opinión de la gente. Otra vez, ¿se permitirá o no se permitirá? Yo sé la contestación de Tallaboa, yo sé la contestación de Guayama y de Arecibo, pero ¿se permitirá o no se permitirá? AES en este momento están buscando las formas de perpetuarse. En consultas que hemos tenido con abogados que han estudiado el tema de la ley promesa y que tienen dominio en materias contractuales, nos dicen que si en efecto se logra una renegociación del contrato con AES, será por un término mayor al existente. Por un lado tenemos la posibilidad de que se elimine el contrato,
Pero por otro lado tenemos la posibilidad de que se aumente el término del contrato. Son datos que estamos trabajando en la Perla del Sur y el Centro de Periodismo, se lo estamos adelantando a ustedes para que tengan esa información y sepan a lo que nos estamos exponiendo. En el caso de Peñuelas, ¿qué va a pasar con las cenizas? ¿Van a llegar al vertedero de Peñuelas? ¿Van a llegar al vertedero de Easy Waste en Humacao? La contestación es el Estado de Derecho no ha cambiado. En este momento ya han salido cerca de 60.000 toneladas de ceniza de AES por el muelle de las Mareas en 2 distintas embarcaciones. Como dijo un amigo, colega periodista, José Elías Torres de PAB, ese mérito es de ustedes, los que han estado batallando, amaneciéndose en el campamento de Dayaboa para evitar que esa gente entre de forma expedita y tranquila. Por ahí hay un hombre y por ahí hay una joven que dijo ni un balde más. Bueno, entraron más de un balde. Pero ¿sabe qué? Se cansaron. Si no hubieran hecho, un aplauso para ustedes, si no hubieran hecho eso, en este momento yo estoy hablando con ustedes y estarían entrando camiones como tantas veces pasó. Pasó sábado, pasó domingo, pasó de noche, pasó feriado, De día. camiones con cenizas entrando. mañana. Y eso no está pasando porque el campamento contra la ceniza y la gente de Peñuelas se movilizó junto con la ayuda, claro está, de otro montón de agrupaciones que también se solidarizó en distintos momentos históricos. Pero puede volver a ocurrir. El Estado de Derecho todavía lo permite. El mismo Andrés Glosky reconoció en una entrevista que dio para Ricardo Cortés Chico antes de ayer de que se están sacando las cenizas y nos dice para dónde. Nosotros estamos detrás de para dónde. Y es bien importante porque de la misma manera que nos indignó que las cenizas llegaran a Arroyo Barril, nos debe seguir indignando que lleguen a cualquier lugar donde hayan comunidades. En el año 2000, hay una teoría, no tenemos la fecha exacta, pero entre el año 2010 al 2012 las cenizas se llevaron a Uniontown, Alabama. Y Uniontown, Alabama es una copia al cárcel de Dayaboa. Una comunidad de gente humilde, de gente marginada, mayormente de raza negra y de un altísimo nivel de pobreza. Como no valen nada, para allá van las cenizas. Ese es el pensamiento, esa es la filosofía corporativa y gubernamental. Nosotros estamos detrás de información para dar con el paradero final y es bien importante dar con ese dato. Hay formas correctas de disponer de la ceniza. Se hace en Europa, se hace en Estados Unidos. Cerca del 60%, 140 millones de toneladas de ceniza se producen todos los años en los Estados Unidos. El número, por los cierres de planta que se han reportado en los pasados 5 años, se ha rebajado como a 110 millones de toneladas. Todavía es un montón de toneladas. Pero cerca del 60% se dispone de ella de forma correcta en lugares donde no hay ni cercanía a comunidades ni a cuerpos de agua. El otro 40% está llegando a comunidades y cerca de cuerpos de agua. Si a ese Puerto Rico dispone correctamente del material en uno de esos lugares, se anunciará. Si a ese Puerto Rico está disponiendo de ese material en Uniontown, Alabama, o en cualquier lugar cercano a comunidades o cuerpos de agua, también lo denunciaremos. Por ese lado pueden estar tranquilos. Pero lo cierto es que, si bien esto es una victoria de un capítulo, hay que seguir persistiendo. Y sé que tanto Víctor como Nolo, junto con otros amigos, están organizando nuevas estrategias para acabar con la posibilidad de que en efecto el material llegue a Peñuelas, a Humacao o a cualquiera de los vertederos subtítulos que existen en Puerto Rico. Desde el punto de vista político hay mucha presión todavía que hacer. Se aprobó una falsa ley 40, un falso proyecto 81 que de hecho se cumple un año en breve. El 24.
Así que la famosa ley que prohibía la ceniza en Puerto Rico. Oh, sí, claro. Así que hay mucho trabajo todavía político por hacer para hacer justicia en ese lado, y hay mucho todavía que como comunidades ustedes también deben seguir haciendo, reclamando intervención del Estado para que se lleven a cabo exámenes de calidad de agua donde se hayan hecho depósitos de cenizas. Es sumamente importante que de alguna manera, sea por la vía legal, sea por la vía económica, patrocinado por universidades, como sea, se lleven a cabo exámenes similares a los que se hicieron en el solar de AES el año pasado, a que se hagan en lugares donde hay confirmación de cenizas de AES. Porque, por ejemplo, en Guayama, donde hay más de 1 millón de toneladas de cenizas dispersas fuera de la planta, en la planta 400.000, solamente en Guayama hay más de 1 millón de toneladas, en Salinas 600.000. Y esos dos destinos, esas dos localidades de Puerto Rico, sabemos que están ubicadas sobre acuíferos que forman parte de la red del acuífero del sur. Solamente Salinas, sus 33.000 habitantes dependen de los pozos de agua del acuífero del sur. Si esos pozos se contaminan, ¿de dónde rayos sacaremos el agua? En otras localidades, por ejemplo, en Carolina del Norte, Duke Energy ha tenido que pagar sobre $3 millones en agua a las comunidades que le contaminó los pozos, con un material inocuo que se llama cenizas de carbón. En ese momento, si eso se confirma, si eso se prueba, como país haremos responsabilidad de que consiga el agua para la gente de Salinas. Pero es imperativo no esperar más. Buscar aliados, tomar iniciativa y empezar a hacer esos exámenes, no solamente por encontrar el responsable, sino para evitar la posibilidad de que más personas se sigan contaminando con agua que tiene niveles de arsénico, mercurio, cromo, plomo, molibdeno y talio. No mencioné vanadio porque vanadio también es denominado común, pero el talio es el ingrediente activo en el veneno de rata. Con eso lo digo todo. Eso tiene las cenizas de carbón. Ese material que no ha sido declarado ni tóxico ni peligroso. Como en un momento histórico el cigarrillo tampoco tenía cancerígeno. Con esa introducción los quiero dejar porque sé que hay preguntas. Y venga, compa Jimmy, siéntese aquí al lado mío. Un aplauso para compa Jimmy. Tú tienes la primera pregunta. Buenas tardes. Mi pregunta es, yo quiero que tú me orientes sobre esto o me contestes. Ahora mismo, ¿será rentable una compañía comprar la Autoridad de Energía Eléctrica cuando estamos viendo que hay muchas empresas en Puerto Rico que consumen mucha luz y están produciendo su propia energía? Ahí vemos como Masterpay, el 60% de la energía que necesitan la está produciendo ellos. Ahora mismo aquí en Procaribe hay un proyecto que yo estoy al tanto que ellos van a producir su propia energía con gas. Tú sabes, y la compañía que venga a comprar la autoridad tiene que pensar en todo eso, que está perdiendo montones de clientes. Y vemos como también los ciudadanos también están montando placas solares, tú sabes. ¿Y quién va a pagar esa deuda de $9 millones? ¿Sabes? Van a ser los pobres los que se queden. Bueno, esa pregunta es para Higgins III. Y él no vino hoy, no aceptó nuestra invitación, no es broma, no lo invitamos, no llegó. Pero lo cierto es que sencillamente, si la factura son 100 pesos y hay 100 personas para pagar, pues cada una de esas 100 personas paga $1. Si de pronto son 50, pues esas 50 personas pagan $2. Y si de pronto son 10, cada uno paga 10. Eso es lo que va a pasar. Esa deuda que se asuma de una o varias corporaciones va a terminar siendo pagada por los abonados, lo que destrona el mito que planteó el gobernador Ricardo Rosselló cuando hizo el anuncio ante los medios, que los medios masticaron, digirieron y aceptaron, de que la electricidad en este proceso de privatización no se va a encarecer. Eso es un mito. Eso es un mito absoluto de facto, pero estamos acostumbrados también a esa mitomanía, ¿verdad, Víctor? El término mitomanía, el mentiroso crónico compulsivo.
Muy bien. Así Ay, que mi Jesús. esta es mi observación. ¿Algunos comentarios de Víctor? Sí, el ejemplo aquí en Ajunta con la cuestión de la distribución. Ajunta en Guilarte todavía no hay luz. Ayer precisamente yo trabajo acá en Ajunta y estuve conversando con una señora que en el lugar donde ella vive hay 20 familias que están sin luz todavía y no tienen expectativas que le llegue la luz. Bajo el aparato privado, pues sencillamente ellos no son prioridad porque es un negocio y quizás no sea negocio restablecerle a esa gente de Guilarte y de otros sitios aquí en Ajunta el poder llevarle el suministro de energía eléctrica. Y a eso es que nos estamos enfrentando, ¿no? Es ahora que es pública y se está haciendo difícil bajo el concepto privado, pues va a ser un negocio y no es costo efectivo, y eso lo hemos empezado a escuchar, el llevarle energía eléctrica a esas comunidades. O sea, a eso es que nos estamos enfrentando. Yo lo único que tengo que añadir es que siempre me preocupó mucho cuando se hablaba después del huracán, que hubo comunidades que quedaron aisladas, que en un momento dado el gobernador decía que, bueno, hay que crear las microredes y a estas personas darle paneles solares y darle baterías, pero era para aislarlas. O sea, los sistemas a los que nosotros apoyamos son sistemas para unirnos, ¿verdad? Y solidarizarnos como comunidad y no para aislar comunidades y que se queden allá en la montaña y allá ellos que se resuelvan como puedan. Así que una de las cosas que también la tenemos que estar pendiente, como dije ahorita, a ese ahora son los paradigmas de las energías renovables y las mini redes y todas esas cosas, pero sabemos que con la mentalidad que ellos tienen no es a favor de la comunidad, sino a favor de los bolsillos de ellos. Lo vimos en el documental. Vieron cómo la gente se rehusaba a pagar la factura, porque ellos entendían que bajo el modelo económico que tenían anterior cuando estaba Rusia, era un derecho de la gente tener los servicios básicos esenciales, entre ellos la energía eléctrica, y que viniera el cambio de posición, que ya es privado, que entonces ya no es un derecho que tú tienes, es un servicio que tú estás comprando. ¿Ves? Y eso es lo que posiblemente pase en Puerto Rico con toda certeza, ¿no? Que vamos a pasar de un derecho que tenemos a que se nos supla la energía a través de la corporación pública, que es la Autoridad de Energía Eléctrica, al modelo privado que si no pagas, no tienes luz. O si no es costo efectivo llevártela, pues tampoco lo vas a tener. Y eso es la médula de lo que vamos a ver en el caso de la privatización en Puerto Rico del sistema de energía eléctrica. Muchas veces, yo quiero aprovechar a hacer un comentario que tuve con Víctor hace unos meses y aprovechar la observación que hace Nolo para decir esto. Yo creo que durante los pasados 20 años como puertorriqueños todos nos hemos quejado de la Autoridad de Energía Eléctrica en algún momento. Y en algún momento hemos querido decir que la vendan. En algún momento, después de hacer una fila de 1 hora y media para que nos atienda un malcriado o una malcriada en una ventanilla, hemos deseado que venga un relámpago y la privatice en ese instante. Yo estoy en esa fila. Sin embargo, me retracto, porque compartía con Víctor meses atrás el siguiente comentario. Si yo tengo un hijo adolescente que por X o Y razón a partir de los 14 años se convirtió en un grillo insoportable, en la escuela, bajo las notas, las maestras me traen quejas, la principal lo metía preso todos los días en la oficina, los vecinos empezaron a molestarse por su comportamiento, la policía tocó un día a mi puerta. ¿Qué yo hago? ¿Lo privatizo? ¿O lo enderezco? ¿Lo enderezo? Perdón. ¿Lo enderezo? Pues eso es lo que tenemos que hacer con la Autoridad de Energía Eléctrica, enderezarla. Y podemos. Yo que he trabajado mucho de contratista, le he trabajado a las empresas del gobierno, al acueducto, a energía eléctrica. Yo sé cómo se mueve eso allí. La culpa de que la autoridad pierda dinero la tiene el mismo pueblo, porque vota por esa gente, por el gobierno que está, porque allí meten montones de políticos. Es igual que el Fondo del Seguro del Estado. El Fondo del Seguro del Estado es una agencia que deja montones de millones de dólares. La quieren privatizar también por allí. Todos los políticos que pierden los meten en el fondo. Allí están las esposas de los alcaldes, tú sabes, están trabajando en el Fondo del Seguro del Estado. Allí está una compañía de seguridad que se llama Bravo. Y tú entras al fondo y donde quiere un guardia, tú sabes, innecesario. Y siempre que yo voy allí peleo por eso. Porque yo, mira, pues, si tú no me quieres decir a mí dónde yo me voy a parquear, yo me parco donde me dé la gana a mí, tú sabes. Y hasta para eso tienen gente que se jodan el dinero.
En la autoridad, mira, yo he alquilado máquina, que hay trabajo, máquina, y las llevan allí, están 3 meses. Cuando yo las viajé a recoger, tiene las baterías agotadas, tú sabes, porque nunca lo usaron. Alquilaron ese equipo 3 meses y nunca lo usó. ¿Qué quiere decir eso? Mala administración, ¿sabes? Que si la administraran bien, era como Ecoeléctrica y AES. Esa gente en 5 años, según dijo el presidente de la UTIEL, se llevaron $1.000 millones, tú sabes. Lo que pasa es que hay montones de gente que llevan a todos los políticos, ingenieros que no saben nada, que salen por política, los llevan allí, tú sabes, que no saben nada y lo que hacen es botar el dinero del pueblo. Si eso estuviera bien administrado, eso dejara $miles de millones. Nada, quería traer el punto que en el documental hacen el cambio de la Unión Soviética a cuando se hace república, a la independencia y todo. O sea, hay que ver la lucha como una lucha política, ¿sabes? Contra la privatización de cualquier sector, sea la educación, la salud, la energía eléctrica, y redefinir lo que para nosotros es democracia. O sea, muchas veces seguimos con este modelo de democracia no real, ¿sabe? ¿Qué rol juega la gente de la comunidad en la toma de decisiones de esa área? Y yo creo que sé que eso es lo que se está haciendo y se debe hacer como un proyecto nacional, el que las comunidades tengan acceso a la participación democrática en sus áreas. No un consejo escolar ahí a medias, no una reunión con Jimmy, bendito, porque vamos a hablar con él, no, ¿sabes? Y yo creo que de ahí podemos partir a unos cambios más visibles que nos mejoren y nos dejen entonces tomar las decisiones y crear la presión que se tenga